la presa, de que se exceda la capacidad de su obra de excedencia, el gasto que se puede producir es muchísimo más grande que el gasto de la avenida que está entrando. Entonces, por ejemplo, si tenemos presas con una capacidad útil de 10,000 metros cúbicos y en un día se fuera la mitad de ese volumen, pues tendríamos un gasto promedio en ese día de casi 60,000 metros cúbicos por segundo, ¿no? Cuando eso es lo que llega son 5,000, 6,000. Y además este es un promedio, entonces habría picos de más de 100,000 metros cúbicos por segundo. Por esa razón, estas obras de excedencia se diseñan con una probabilidad, un periodo de retorno, es muy famoso entre nosotros, de 1 en 10,000, ¿verdad? Como la probabilidad para que solamente con esa probabilidad tan baja pudiera darse ese evento y algunos otros márgenes de seguridad. Ese número pues parece muy chiquito, ¿no? Pero si consideramos que la vida útil, porque esta es la probabilidad en un año, entonces si consideramos la vida útil de la estructura de 50 años, por ejemplo, entonces ya la probabilidad de falla ya es 0.205, o sea, casi aumenta 50 veces esa probabilidad de falla. Pero sobre todo lo que quiero enfatizar es que además tenemos muchas zonas en el país con esas grandes presas y en donde los eventos se presentan en un lado y en el otro también. Entonces, si consideráramos un poco arbitrariamente 10 zonas independientes en el país, por ejemplo, el Grijalva con Angostura y Malpaso, el Papaloapan con las presas del Papaloapan, las presas del Bravo, las presas del Fuerte, Infiernillo, etcétera. Fácilmente podríamos tener 10 lugares en donde una falla sería sería una catástrofe. Entonces, si hacemos el cálculo ahora, la probabilidad de falla de alguna de esas 10 en una vida útil de 50 años, pues ya nada más es de 0.05, ¿sí? Es decir, ya aumentó muchísimo, ya es algo que es mucho más tangible para los muchachos, los becarios que están aquí, creo que eso les quede más claro. Entonces, si se respeta el diseño, o sea, si realmente trabajan con una probabilidad de 1 en 10,000, pues tendríamos una probabilidad de 1 en 20 de que en 50 años se presente una tragedia en algún lugar de México, ¿sí? Bueno, esas son simplemente fotos de algunas de las grandes presas que tenemos en México. Y como me tengo que ir rápido, bueno, lo último que quería yo comentar es que en años recientes, y en particular el año pasado, por distintas razones, varias de las presas grandes del país se operaron por arriba de su nivel de aguas máximo ordinario. Eso quiere decir que la obra de excedencias tiene una parte de regulación de las crecientes y otra parte de sacar las crecientes del vertedor mismo. Si limitamos el volumen disponible, pues lo que estamos haciendo es cambiar ese diseño de 1 en 10,000. Alguna estimación de algunas que vimos el año pasado se pasó a 1 en 500. La probabilidad, se llegó a una situación en donde la probabilidad de falla era del orden de 1 en 500. Si yo repito las cuentas que les comenté antes, esta probabilidad de 1 en 500 es esta, pero en 50 años es esta, pero en alguno de los 10 sitios es 0.63, o sea, ya hay más de la mitad de un medio de probabilidad. Si nosotros hacemos eso de no respetar el diseño original de las presas, que es 1 en 10,000. Bueno, creo que cuando menos cumplí en lo rápido. Y la idea era destacar pues este tipo de problemas. Ya me iba yo con... Muy bien. Después de estas dos muy interesantes charlas, yo quisiera comentar que verdaderamente la metodología que nos presentó Ernesto Heredia, cuando se traduce
en evaluar los riesgos por inundaciones, los riesgos por las probabilidades de falla de las grandes presas, verdaderamente viene siendo una tarea titánica, una tarea enorme, cuando si además a todo esto le sumamos la gran cantidad de métodos posibles para evaluar el riesgo y la confiabilidad de las presas, de los sistemas que estamos analizando. Realmente es una tarea muy importante, es una tarea que cada vez más los grupos en la toma de decisiones de la inversión de la ingeniería tiene que evaluar esos riesgos para conocer a qué nos estamos enfrentando. Definitivamente la falla de una presa grande, yo les diría que no es una tragedia ni local ni regional, es una tragedia mundial. Cuando han fallado las grandes presas, verdaderamente han sido problemas que son grandes catástrofes, y contamos que ahorita a nivel mundial están contabilizadas 100,000 grandes presas. Hay muchas más, pero para fines estadísticos hay 100,000 grandes presas, y consideramos que puede haber una falla cada 10,000 años, es decir, en promedio habría una falla cada 10 años en el mundo. Realmente es un potencial de falla enorme, en el que muchos países han vuelto los ojos, en el que muchos países han puesto una gran atención en qué sucede cuando se presentan sismos de gran intensidad, avenidas de gran intensidad en ese tipo de presas. En México, afortunadamente, no nos ha tocado las fallas en grandes presas, pero recientemente sí nos ha tocado fallas en presas pequeñas. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué sucede este fenómeno? Básicamente, las presas, grandes presas, recuerden ustedes que son aquellas que tienen más de 15 metros de altura, o aquellas en que la longitud del vertedor supera los 500 metros cuando la presa tiene entre 10 y 15 metros de altura. Esa es la definición. En un momento dado se han presentado estas grandes fallas, o estas fallas en presas mexicanas, porque se ha pasado la propiedad de las presas a los particulares y básicamente a los usuarios. Entonces, no hay inspección de presas. Eso se vuelve un problema verdaderamente grave y verdaderamente fuerte. Me está pidiendo la palabra la doctora Ruiz. Sí, es que se nos ha pasado decirles que tienen en sus manos unas papeletas para hacer preguntas, y que nuestros estudiantes y las secretarias de la academia van a pasar por ellas si nos las mandan por escrito. Como estamos retrasados, yo no sé si a lo mejor es mejor hacer la pregunta directamente. Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Yo creo que sí. Bueno, nada más para terminar este comentario, yo quisiera sumarle a todos los efectos hidrometeorológicos, sísmicos, naturales que tenemos, el grave problema que tenemos en México, que se llama ordenamiento territorial. Es un gravísimo problema que hoy en día ustedes vean las zonas inundadas de Villahermosa, y en el año siguiente, bueno, las que estaban en el año 2007, en el 2010, en esas zonas inundadas estaban en construcción 37,000 casas. ¿Quién da los permisos? ¿Quién permite que eso suceda? ¿En dónde está esa toma de decisiones? ¿Y en dónde estamos los ingenieros para hacer esa reflexión de que ese tipo de toma de decisiones no deben de ocurrir en un país lleno de riesgos y lleno de problemas? Realmente es todo un reto. La evaluación de riesgos y todo lo que se está haciendo en este seminario realmente debe de marcar una pauta a seguir, una serie de líneas de acción a seguir en cuanto a la ingeniería. Y el ingeniero Luis Horacio Martínez de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, le pregunta al doctor Ernesto Heredia si todos los nodos de la RB son distribuciones de probabilidad. ¿Qué tipo de red bayesiana es su modelo? ¿Continua o discreta? Por favor, Ernesto, si es tan amable. Sí. Bueno, no, en el caso de las redes que se mostraron, estamos hablando de variables discretas, ¿no? Porque son, por ejemplo, posibles estados de daño, probabilidad de ocurrencia de diferentes tipos de peligros que pueden generar esos daños. Entonces, en el caso de las dos redes que mostré, tanto la de
evaluar la probabilidad de falla de la plataforma como resultado de la combinación de diferentes tipos de daño que ocurren en diferentes tipos de elementos, así como la red bayesiana que presenté para el análisis de consecuencias esperadas en caso de falla de una línea del sistema de amarre. En ambos casos estamos hablando de redes en donde todos los nodos son eventos y por lo tanto tienen probabilidades discretas de ocurrencia, o son variables aleatorias discretas, y por lo tanto lo que hay que especificar en los nodos de la red son tablas de probabilidad condicional. Ahora, sí existen redes bayesianas para variables continuas, o sea, los problemas de, por ejemplo, algunos problemas de análisis de confiabilidad de sistemas con múltiples modos de falla, se pueden tratar también con redes bayesianas, en donde las variables representadas en cada nodo de la red son variables continuas, pero requieren un tratamiento diferente del análisis que se hace en las redes que he mostrado en la práctica de hoy. Gracias, Ernesto, muy amable. Sí, es tan amable. ¿Nos puede decir su nombre y la pregunta si es tan gentil? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero por ejemplo, un nodo de la red puede ser falla una línea del sistema de amarre o no falla. Entonces, ese nodo tiene dos estados, ¿no? Falla o no falla. Luego el siguiente nodo es falla del sistema de amarre condicional en la falla de alguna de las líneas. Ese también es un nodo que tiene solamente dos estados, falla del sistema o no falla del sistema. Luego el siguiente es estado de daño, estado en el que se encuentra el casco. Entonces ahí, por ejemplo, pueden ser varios estados, ¿no? Puede ser que no pase nada, digamos que a pesar de que falló el sistema de amarre, el casco se mantiene, lo cual tiene probabilidad casi cero, ¿no? La otra es de que el sistema, digamos, se mueva a la deriva, arrastrando todo el sistema de amarre, ese es otro estado. Otro sería, digamos, el volteo del casco, ¿no? Ese es otro estado. Entonces, ese estado, por ejemplo, ahora ya ese nodo tiene 3 posibles estados, entonces hay que asignar las probabilidades de que eso ocurra. Entonces, la red tiene la ventaja de que gráficamente es muy fácil comunicar los escenarios de falla y los eventos de falla, ¿no? Gráficamente es muy fácil transmitir qué es lo que se está analizando y cómo se están calculando los valores de consecuencias esperadas de falla. Pero hay todo un trabajo detrás, ¿no? Que requiere ingresar y definir todas las probabilidades condicionales de cada uno de los nodos de la red. Y ese trabajo puede ser un trabajo cualitativo, por ejemplo, con base en experiencia, puede ser un trabajo de asignación de probabilidades estadístico, o en algunos casos puede ser el trabajo resultado ya, digamos, de un análisis riguroso, formal, matemático, de modelos, por ejemplo, de elementos finitos, en donde se modela el daño de los elementos estructurales, se modelan las distribuciones de probabilidad de los parámetros que controlan el estado de daño, se modelan los parámetros, la distribución de probabilidad, por ejemplo, de los parámetros que controlan los mecanismos y los procesos de deterioro, y se hace un análisis cuantitativo, matemático, riguroso de la probabilidad, ¿no? Entonces, esas, digamos, son las herramientas que tenemos para asignar en cada caso las probabilidades a cada uno de los nodos de la red. Gracias, Ernesto. De hecho, este tipo de trabajos es el que hacemos en las cortinas de enrocamiento con cara de concreto, en el momento de analizar los sismos de gran intensidad, cómo se distribuye el entorno de esfuerzos, qué tipo de esfuerzos son en cada parte de la presa. Es lo que menciona ahorita Ernesto, que se hace y que lo hace el Instituto de Ingeniería siempre y muy bien en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? A ver, Pepe. José Albarrán, primero para el doctor Domínguez, habiendo un número de 100 presas, grandes presas en el mundo,
Gracias. De estadístico, ¿cuántas presas han fallado en el sentido catastrófico? ¿Podría refinar el estimado de 1 en 10,000, que realmente es un estimado probabilístico, hacia una cuestión más, más basada en la experiencia? Porque digamos que si se toman los números con las probabilísticas que están ahí y todavía se le agregara, por ejemplo, un cierto demérito por la edad de la presa, pues entonces estaríamos en una posición en que pues debíamos esperar una falla mañana, ¿no? Entonces yo creo que sería muy bueno en su análisis, que me pareció muy bonito, muy claro, agregarle, si tuviese ese dato, que dijera, bueno, digamos, tomando la estadística mundial de las grandes presas, estas probabilidades andan, hemos tenido como experiencia esta cuestión un cierto número, ¿no? Era nada más un planteamiento. Sí, bueno, sería interesante. Yo creo que la conclusión a la que llegaríamos es que el 1 entre 10,000, no, que se requiere algo más, una probabilidad más baja. Creo que llegaríamos probablemente a tener que clasificar lo que decía Humberto del número de presas grandes. Bueno, algunas de esas no es tan catastrófica la posibilidad de la falla, entonces tendríamos que hacer una clasificación de presas muy grandes o algo así por el estilo, en donde tuviéramos que llevar a probabilidades de 1 en 100,000 o algo así, ¿no? Ahora, está la parte práctica también de las funciones de distribución de probabilidades y su extrapolación, etcétera, ¿no? Que yo creo que eso también ha jugado mucho en que se haya establecido ese valor, ¿no? Sí, no es como un comentario, Pepe, de las 100,000 grandes presas, para fines estadísticos, Silveira en el 90 hizo un análisis para 15,800 presas. De esas 15,800, 107 casos fueron de fallas totales. De esos 107 casos, 57 fueron por desbordamiento, 39 fueron por erosión, por tubificación, y aproximadamente 20 fueron por licuación y otros factores. Si está hecho, habría que entrarle con un poquito de detalle. Hay un ingeniero francés, Le Breton, que se metió con mucho detalle, y con mucho gusto podemos entrarle a revisar esos números. Están hechos bastante sustentos en ese sentido. Creo que le daría un toque mayor al magnífico trabajo del doctor Domínguez. Y para el doctor Heredia, una propuesta también por su magnífico trabajo. Quisiera yo agregarle nada más que en unas primeras láminas, cuando hace una ecuación conceptual de riesgo, pone muy bien la probabilidad de falla de la estructura. Yo creo que sería bueno poner el riesgo de falla de la estructura, porque puede haber riesgos, pues yo no sé, de una epidemia o riesgos de una explosión. Es decir, habría que ponerle apellido al riesgo para que su ecuación conceptual fuera lo sólida que debe ser. Sí, encantado. ¿Alguien más? Ahí está el micrófono. Soy Carlos Aguilar. Quiero complementar al ingeniero Humberto Marengo la afortunada cita que acaba de hacer de lo que nosotros los ingenieros debemos de prever. No podemos tener control sobre los fenómenos meteorológicos, niños, en fin, pero sí podemos ir reglamentando la acción gubernamental rectora. Debe estar en manos de los ingenieros con experiencia y no a particulares que les dan concesiones y que no tienen ni la más mínima idea de cómo operar no solamente los sistemas de las presas, digamos, del Grijalba, como ocurrió. Entonces, por ese solo hecho, ya es muy importante esta labor que estás llevando a cabo la Academia de Ingeniería. Y yo quiero señalar ese hecho porque pues muchos jóvenes están un tanto yéndose al aspecto muy
teórico, y hay que, acuérdense de Carter Say, dijo que la mecánica de suelos es la práctica llevada a la teoría, y no es que despreciemos la teoría, no, al contrario, es una muy magnífica herramienta, y lo acabamos de ver con la brillante exposición del ingeniero. Ese detalle era muy importante señalarlo, porque las presas actualmente están asolvadas, y los canales y los ríos también, y no se ha dado mantenimiento. Entonces, pues una llamadita de atención ahí sí cabría hacer, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos, por supuesto que sí. Lamentablemente, las presas hoy en día se manejan con criterios, yo diría, un tanto cuanto ligeros. No sé si ustedes hayan visto la presa fronteriza en Ciudad Juárez, pega directamente en la población, es inminente, en el momento que vengan lluvias intensas van a haber fallas, pero no sé si alguno de ustedes vive por Lomas Verdes, aquí el doctor Rascón sé que sí, en la presa Madín. El vertedor de la presa Madín da a las casas que están en Lomas Verdes, casas en zonas residenciales de ingenieros connotados, ahí están abajo del vertedor, no se preocupen del vertedor, saben que puede funcionar, saben que puede venir un problema de catástrofe. Realmente el hecho de pasarle a los usuarios las presas sin inspeccionarlas es invitar a la catástrofe. Sí creo que tenemos la obligación como ingenieros de levantar la voz y de decir, cuidado, no debe de suceder ese tipo de cosas en México, porque sí puede haber un problema muy grave. Ojalá que me equivoque, ojalá que la lengua se me haga chicharrón, pero puede haber un problema muy grave. Sí, señor, por favor. Y luego, por favor. He escuchado con atención la presentación de las políticas de evaluación del riesgo, y yo quisiera señalar un aspecto que ha surgido y que creo que es necesario que la ingeniería pueda enfocar parte de su actividad hacia los aspectos de mitigación de los riesgos que se puedan generar. La habilidad de los ingenieros para tratar de generar rutinas que minimicen la posibilidad de daño y que hagan que la vulnerabilidad de las construcciones se disminuya, ya está contemplada en una modificación que se acaba de hacer a la Ley de Protección Civil, en donde se establece ya la posibilidad de que se puedan llegar a establecer políticas de mitigación y que se puedan establecer proyectos por parte de grupos de ingenieros, ya no solo del gobierno, sino grupos particulares, que puedan establecer esas medidas de mitigación que se juzgan necesarias para tratar de minimizar los riesgos que estamos mencionando en esta reunión. Yo quisiera hacer notar que ya existen fondos destinados justamente para desarrollar ideas que vayan hacia la reducción del riesgo, que deben ser exploradas con suficiente cuidado, y afortunadamente ya hay una política enfocada a utilizar fondos federales para tratar de generar esas nuevas medidas que ayudarían a que la República deje de estar continuamente experimentando los daños que se están generando por diversos fenómenos que aquí se han mencionado. Totalmente de acuerdo y muchas gracias. Lamentablemente, y en mi opinión, a pesar de que tenemos las políticas, a pesar de que tenemos los estudios, a pesar de que tenemos las medidas, lamentablemente las autoridades cada vez son menores en número, si no es que tendemos a cero en cuanto a ingeniería se trata. ¿Cuántos ingenieros hoy en día toman el mando de problemas y de situaciones y de desastres cuando nos ocurren? Muy pocas veces. Pocos ingenieros hoy en día, aún en puestos que debieran tener los ingenieros en el gabinete, son capaces de estarlos detentando. Entonces, minimizan la acción del ingeniero, ¿no? Y entonces ese es algo que sí creo que tendríamos que levantar un poco más la voz, y es donde creo que la sociedad civil, las asociaciones civiles, tenemos una fuerte responsabilidad para levantar esa voz y llevarlo a cabo. Totalmente de acuerdo.
si es tan amable para cerrar las preguntas, porque el doctor Ramón Domínguez me dice que se tiene que ir, pero te quiero robar un segundo, no vaya siendo para ti esta pregunta. Bueno, Arturo Tena, más que nada la pregunta es para Ernesto Heredia. Digo, porque para mí queda claro que si se rompe una presa, no nada más es la cantidad de agua que se lleva, sino el lodo que va a sepultar a las poblaciones de abajo, ¿verdad? Con los azoles. Ernesto, con tus modelos bastante bonitos estos bayesianos de los nodos, etcétera, etcétera, las redes, presentaste al final un ejemplo, ¿no? Que pues obviamente no entraste en detalles, donde ponderas en el caso de unas fallas lo que son los costos asociados a distintos riesgos, como lo que es impacto ambiental, o sea, cuánto sería el costo debido al impacto en el ambiente, cuánto sería el de pérdida de vidas humanas y todo eso, a lo que es la pérdida de la instalación y la infraestructura. Y entonces, en ese ejemplo, que obviamente es, pues no hay detalles, te daban más grandes los costos directos. Entonces, como en todas estas teorías bayesianas que uno anda ponderando, riesgo, etcétera, etcétera, a mí me llama mucho la atención, nada más si nos podrías dar una idea de qué tan bien definido o qué tanto consenso en la industria petrolera tienen ustedes de ponderar lo que es el impacto ambiental y lo que es el costo de las pérdidas de las vidas humanas, porque no sabía, por ejemplo, si esos números pequeños eran porque se morían muy poca gente o había pocos heridos, o porque realmente vale muy poco la vida de un trabajador comparado con el costo de la infraestructura, por ejemplo, y del impacto ambiental, pues también no sé si ese costo es pequeño, porque realmente las derramas que habría, por ejemplo, de petróleo en el océano serían mínimas o muy bajas, o pues si también esos costos y los que pueda pasar a las especies marinas no es algo que realmente costo-beneficio o precio unitario sea tan grande, ¿no? Y no sé qué nos puedas comentar, aprovechando de que hablaron de el derrame que pasó por, no de nosotros, pero de las empresas norteamericanas en el Golfo, pues si tú sabes qué nivel de confiabilidad utilizaron, o si esa infraestructura no se ensañó en eso entonces con este tipo de criterios, ¿no? Voy a aprovechar la pregunta para comentar también en relación con lo que se estaba mencionando hace un momento. Fíjense, yo pienso que hemos recorrido ya un largo camino. Realmente algunos de los resultados y modelos y métodos y criterios de decisión que mostré en la plática, pues son el resultado de 16 años de trabajo. O sea, en la industria petrolera venimos trabajando en este tipo de análisis y criterios y filosofías y estrategias desde antes inclusive, porque ya desde ahí, por ahí de la década de los 80 se empezaron a implementar filosofías de inspección basadas en riesgo en las plataformas, ¿no? Entonces, pues ya llevamos un buen camino recorrido y yo creo que se han desarrollado herramientas poderosas y hemos pasado de lo que era la caracterización de los peligros a la caracterización de la confiabilidad o vulnerabilidad, como queramos llamarle, a incluso los análisis de consecuencias, ¿no? Que es a lo que te refieres, Arturo. Entonces, y hemos desarrollado modelos y herramientas que permiten ver cómo la toma de decisiones impacta en la administración del riesgo. O sea, cómo desde la etapa de planeación y diseño de un sistema podemos ir tomando decisiones que van a redundar en un mayor o menor riesgo. ¿Qué criterios podemos utilizar para definir qué es lo que consideramos como riesgo tolerable? Luego, durante la etapa de operación, ¿no? ¿Qué diferentes decisiones en cuanto a mitigación del riesgo podemos implementar? ¿Cuáles de esas decisiones son las más eficientes en términos de reducción del riesgo? Habrá algunas medidas que tengan una mayor eficiencia, por ejemplo, si definimos la eficiencia como reducción del riesgo entre inversión. Habrá algunas decisiones, por ejemplo, de mantenimiento que son más eficientes que otras, porque cuestan menos y reducen más el riesgo. Entonces, realmente contamos con las herramientas como para mostrar cómo en diferentes momentos de la vida del sistema podemos tomar decisiones para administrar el riesgo, y en administrar el riesgo estoy incluyendo la mitigación, la reducción, etcétera, ¿no?